pequeñas acciones que hacemos en el día a día tienen mucho impacto en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Alimentación, actividad física, respiración, relaciones sociales, hacer un poco de meditación. No estamos todo el rato comparándonos, aunque no queramos, cuerpos perfectos y personas perfectas y vidas perfectas. ¿No sabéis que el 64% de las cosas que se comparten en redes son positividad, felicidad y vidas perfectas? Y eso no es verdad. Es que la quiero, es que yo noto que todavía le quiero. Y yo ya ahí sí que soy muy claro, para que una relación funcione, quererse no es suficiente. Es necesario, pero no es lo único. ¿Cuántas personas rompen queriendo mucho a la otra persona? A mí me gusta siempre pensar que hay como 3 esferas de la vida en la que uno tiene que intentar estar bien para ser feliz, que es en la relación que tiene con el entorno, con los demás, con el día a día, con el trabajo, tal, la relación que tiene con uno mismo y la relación que tiene con el universo, es decir, con la forma en la que está uno en la vida, ¿no? Bienvenido. Buenas tardes, doctor Mora. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu ciudad. Seguro que es una conversación muy interesante. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Empecemos por el principio. ¿Qué es una buena salud mental? Bueno, pues esta es buena pregunta. La verdad es que la definición de salud mental, que no la doy yo, que la da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y dice que es ese estado de bienestar en el que una persona es consciente de su capacidad para afrontar la vida, de trabajar de forma productiva y de colaborar en la comunidad. Es decir, de encontrarse bien a nivel mental para ser capaz de funcionar en el día a día. Eso es la salud mental, un concepto muy sencillo del que no tenemos que olvidar que forma parte de la salud en general. O sea, no hay salud si no tenemos salud mental, así que creo que hay que poner foco en la importancia que tiene tener una buena salud mental. De hecho, es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que cuidamos otros ámbitos de nuestra salud y dejamos la salud mental a un lado, y por eso, de hecho, queríamos hacer este podcast para llevarlo a la población. Y la siguiente pregunta era que si es lo mismo salud mental que salud emocional, o en qué se diferencian. Bueno, a ver, no es que haya una definición establecida por la Organización Mundial de la Salud de qué es salud mental y qué es salud emocional, pero creo que para entendernos y para el día a día sí que es interesante diferenciar salud mental de salud emocional, ¿no? Sobre todo porque cuando alguien piensa que tiene un problema de salud mental, lo pasa mal, sufre, cree que tiene algo grave y a veces pues no es tan grave, sencillamente tiene que ver con un desajuste a nivel de emociones, ¿no? Entonces a mí sí me gusta marcar una línea entre salud mental y salud emocional, en la que quizá la forma de entenderlo es en la ausencia de, ¿no? Cuando no tenemos salud mental, lo que nos suele ocurrir es que tenemos trastornos mentales, enfermedades mentales, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, otro tipo de enfermedades que generan unos síntomas y que muchas veces alteran nuestra vida de forma significativa. Y cuando se altera o cuando se afecta nuestra salud emocional, lo que nos ocurre es que no estamos siendo capaces de gestionar el día a día, los problemas, las dificultades. Entonces sufrimos, pero no llegamos al punto de tener un problema de salud mental, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia muy fácil de entender y muy práctica para las personas. Oye, es que estoy triste, estoy con ansiedad, ¿tendré un problema de salud mental? No, probablemente lo que tienes es un problema de salud emocional que por suerte no llega a ese nivel de gravedad y que si lo hacemos bien y lo gestionamos bien, vamos a evitar el acabar teniendo un problema de salud mental. Entonces ahí está esa línea. Y un tercer concepto que hemos visto en tus redes sociales, no sabemos si se solapa mucho con lo que acabamos de decir, es el de bienestar mental. Sí, yo utilizo sobre todo bienestar emocional, ¿no? Que digamos que cuando uno consigue tener salud mental, es decir, que no tiene ningún problema de salud mental, que está funcionando, que está bien, no, y además tiene salud emocional, es decir, que está gestionando bien las emociones, puede llegar como a un nivel todavía máximo, ¿no? Que es el bienestar emocional, que realmente es cuando una persona tiene la sensación de que a nivel personal se está realizando, ¿no? Y que está satisfecha con las cosas que está logrando en la vida, ¿no? Entonces es como ya, digamos que es la punta del iceberg, como llegar a la cima de encontrarnos bien a nivel mental, a nivel emocional y a nivel general. ¿Podríamos hablar un poquito de la ansiedad? Me gustaría que aclararas qué es y qué no es la ansiedad. Bueno, pues lo primero es decir que la ansiedad es una emoción natural. O sea, la ansiedad es un estado de activación que nuestro cuerpo pone en marcha para sobreponerse a alguna circunstancia compleja. Pues tenemos un problema y nos ponemos un poco inquietos, un poco ansiosos, entre comillas, para solucionarlo. Y eso está bien, eso es normal. Porque gracias a esa activación vamos a poder resolver el problema, ¿no? ¿Cuándo se convierte la ansiedad en un problema? Pues la ansiedad se convierte en un problema cuando es muy intensa o muy prolongada. De hecho, hay una curva que se llama la curva de adaptación al estrés, que nos marca cómo el estrés
se convierte en ansiedad grave o cómo la ansiedad normal se convierte en una ansiedad patológica, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema, hay un momento que se llama la tensión saludable, que es esa ansiedad inicial, que oye, es que la necesitamos para resolver las cosas. Si el problema sigue o la circunstancia complicada sigue, entramos en lo que se llama la fase de adaptación o de meseta. Nuestro cuerpo va aguantando y va siendo capaz, con esa activación, de seguir resolviendo. Ahora, si esa circunstancia sigue mucho tiempo, entonces entramos en la fase de agotamiento. Y ahí es cuando la ansiedad se convierte en una enfermedad. Entonces, a tu pregunta qué es ansiedad y qué no es, yo te diría qué es ansiedad normal y qué es ansiedad patológica. Que eso yo creo que es lo que uno tiene que diferenciar. Una ansiedad breve, justa y que nos ayuda a resolver cosas es normal. Cuando se prolonga o es muy intensa, entonces ahí sí que podemos empezar a pensar que algo nos ocurre. ¿Y tienes algún consejo para empezar a gestionar estas situaciones en las que vemos que se nos está yendo de las manos esta ansiedad? Tenemos un evento importante, algo que nos pone muy nerviosos. ¿Cómo podemos intentarlo gestionar para que no llegue a más y no pase este umbral que comentabas? Bueno, eso es un proceso muy personal, ¿no? Yo lo que os diría es que para que la ansiedad no vaya más en general, es, por ejemplo, importante que tengamos rutinas en las cosas que hacemos, ¿no? Cuando tenemos las cosas controladas, cuando tenemos lo que podemos controlar, ¿no? Lo que tenemos más o menos bajo control, eso reduce la probabilidad de que la ansiedad se nos dispare. Sabemos que el ejercicio físico también hace que las endorfinas regulen nuestra ansiedad, ¿no? Desconectarnos también a veces de redes y parar un momento también nos sirve para controlar la ansiedad. Y luego, la herramienta más eficaz para controlar la ansiedad es la respiración. Hay muchísimos ejercicios basados en la respiración, sobre todo en la respiración diafragmática, que lo que nos ayudan es a ir controlando físicamente la ansiedad y que vaya reduciendo y que vaya bajando. Y son súper eficaces. ¿Puedes darnos alguno concreto así para que la gente lo pueda hacer? Sí, pues yo generalmente practico o pido o le recomiendo a las personas que atiendo que practiquen pues fundamentalmente dos. Uno es lo que se llama la respiración en caja, que es como imaginarse una caja y con 4 lados. En un lado inspiras, en otro mantienes, en otro expiras y en otro mantienes expirado. Y 4 segundos cada uno, es decir, inspiramos 4 segundos, aguantamos 4 segundos, expiramos 4 segundos y aguantamos. Ese es uno, ¿no? Que nos hace respirar diafragmáticamente y de forma profunda. Y otro es el ejercicio de la mano, que es ir recorriendo los dedos de la mano con la otra. En la subida inspiramos y en la bajada expiramos. En la subida inspiramos y en la bajada expiramos. ¿Y por qué se proponen estos ejercicios? Porque aparte de la respiración profunda, que sabemos que tiene un efecto ansiolítico que nos relaja, también nos enfoca. Nos saca del pensamiento de la ansiedad y nos lleva a fijarnos en la mano o a fijarnos en la caja. Entonces, por esa doble vertiente, los ejercicios de respiración son muy útiles para controlar la ansiedad. Muy interesante. Bueno, y muy sencillo. Sí, la verdad es que es fácil de aplicar, así que espero que les sirva. Igual que hemos diferenciado la ansiedad normal de la ansiedad patológica, ¿podemos diferenciar el estar triste, apagado, más decaído de verdaderamente tener una depresión? Sí, pues es exactamente igual, ¿no? Es que la tristeza es una emoción normal. Cuando nos ocurre algo malo, pues yo qué sé, suspendemos un examen, tenemos un problema, muere alguien o ocurre alguna desgracia, pues es normal sentirnos tristes. Entonces esto de pues estar que no te apetece hacer nada, que tienes menos actividad, que duermes peor, que estás pues, con más tendencia al llanto, ¿no? Con ganas de llorar, es normal, es normal. Cuando hablamos de que una tristeza se convierte en una depresión, pues como pasa con la ansiedad, cuando los síntomas se vuelven excesivamente intensos para lo que nos ha ocurrido y sobre todo cuando se prolongan en el tiempo, ¿no? Una pregunta que los psiquiatras hacemos cuando evaluamos si alguien tiene una depresión es ¿cuándo y cuánto estás de deprimido o de deprimida, ¿no? Si uno está deprimido todos los días, la mayor parte del día, casi todos los días, todas las semanas, entonces probablemente lo que tienes es un trastorno depresivo. Cuando alguien está deprimido o se siente triste un día a la semana, o es que he estado mal 2 días, pero luego he estado bien, o los fines de semana estoy estupendamente, pero cuando tengo que ir a trabajar estoy muy mal, a lo mejor lo que tienes es un burnout y tienes un problema del trabajo, pero no tienes una depresión. Entonces, igual que ocurría con la ansiedad, la tristeza es una emoción normal, el problema es cuando se vuelve prolongada, intensa y sobre todo nos incapacita para hacer las cosas de la vida. ¿Qué problema hay? Que tanto el estar depre, ¿no? El estar triste con la depresión comparten ese síntoma de la tristeza. Entonces, cuando uno está triste, pues puede confundirlo. Entonces, tiene que fijarse en eso, en el tiempo, en la intensidad y en cuánto le limita la vida.
Una sensación que tenemos nosotros es que hay gente que percibe que se puede salir de la depresión pues como quien se levanta del sofá, ¿no? Que, oye, si estás deprimido es porque quieres, ¿por qué no espabilas? ¿Por qué no sales de ahí? Cuéntanos, según tu experiencia, que has trabajado con gente que sí que ha padecido depresión, ¿por qué no es tan fácil salir de una depresión? ¿Qué papel juega la terapia, los fármacos? Que muchas veces igual está hasta mal visto, como de alguien débil, ¿no? Que necesita eso. Bueno, ese es el gran estigma que hay en las enfermedades mentales y concretamente, como dices, en el trastorno depresivo, ¿no? A nadie se le ocurriría pensar que tiene que salir de una neumonía él solo o que alguien tiene que curarse de una diabetes ella sola, porque cuando uno tiene una enfermedad, pues necesita ayuda y necesita tratamiento. Entonces ese es el punto de partida. No estamos hablando de estar triste, que oye, si alguien está triste, pues efectivamente puede hablar con un amigo, salir a tomar algo o darle una vuelta a cómo está afrontando las cosas. Eso es una cosa, pero cuando alguien tiene una depresión, tiene un trastorno depresivo, es que necesita ayuda, es que no se puede salir solo, no se puede porque hay unas alteraciones a nivel de las sustancias del cerebro, de los neurotransmisores que se han desajustado y que tenemos que reequilibrar. Y eso se reequilibra con medicación y con terapia, o mejor dicho, con medicación y o con terapia. Lo más eficaz es utilizar las dos cosas, pero dependiendo de la intensidad, a veces se puede hacer solo terapia y a veces es necesario intensificar un poquito más el tratamiento con fármacos antidepresivos que son eficaces para tratar la depresión. ¿Y cuál es el impacto o la eficacia del ejercicio en el tratamiento de la depresión? Pues mira, la actividad física tiene un efecto positivo prácticamente en todo. Hables con el médico que hables, hacer actividad física libera una serie de sustancias en nuestro organismo, fundamentalmente endorfinas, y a nivel cerebral también dopamina y serotonina. Entonces tiene un efecto muy positivo. Y de hecho hay un estudio de este mismo año que salió hace poco, un metaanálisis, es decir, un estudio que analiza muchos estudios a su vez y ha demostrado que el deporte tiene un efecto antidepresivo. Sobre todo caminar, hacer yoga y hacer deporte de fuerza. Esos tres, caminar, correr, hacer yoga y hacer ejercicio de fuerza, son los deportes que mayor efecto antidepresivo tienen. O sea, que ya no es que lo diga yo, es que hay estudios, ¿no?, que demuestran que hacer deporte no solo mejora la salud física, sino que también mejora la salud mental. Así que es una recomendación que siempre tenemos que hacer. Hemos hablado de un hábito como el deporte, que estamos viendo que tiene beneficios en metaanálisis. Hemos hablado de la respiración, ejercicios concretos, por ejemplo, para afrontar la ansiedad. ¿Hay algún otro hábito así que podamos incorporar en nuestra día a día para mejorar, pues ya sea para alcanzar ese bienestar? Iba a decir mejorar la salud, pero alcanzar ese bienestar emocional que hablábamos. Sí, bueno, alcanzar el bienestar tiene que ver ya, como decíamos antes, con el propósito vital, con la realización que siente uno en la vida, pero creo que es muy ajustado el tener una buena salud mental y una buena salud emocional. Creo que es perfecto. Pues sí, pues hemos hablado del ejercicio. Por supuesto que una alimentación saludable, sabemos que también, cuando uno tiene un sobrepeso importante, también hay un estado de proinflamación o de preinflamación que sabemos que afecta también a la salud mental, con lo cual ejercicio, buena alimentación, el sueño, esto es una cosa súper importante. ¿Cuánta gente viene a consulta diciendo que se encuentra mal, que tiene ansiedad, qué tal, y lo que le pasa es que no está durmiendo bien? Y en cuanto conseguimos regular el sueño, es que cambia completamente su percepción de cómo está y se encuentran muchísimo mejor, ¿no? La conexión social, el tener relaciones sociales es fundamental para la salud mental y para la salud emocional. Y luego cosas un poco más concretas, pues, por ejemplo, esto que se oye mucho y que se habla bastante, que es el mindfulness o la meditación, es decir, el mindfulness, el nombre traducido es como la atención plena, es el ser capaces de parar, o sea, para tu cabeza y céntrate en algo en ese momento. Además, en mindfulness se puede hacer lavándote las manos, comiendo o mirando un boli, ¿no? Es sencillamente salir de todas las preocupaciones y poner foco en algo concreto, ¿no? Y eso sabemos también que es un hábito que mejora la salud mental y la salud emocional. Podría deciros un montón de cosas más, ¿no? Pues como saber desconectar, como el parar la conexión digital, el hacer una desconexión digital. Pero mira, yo hay 3 cosas que siempre recomiendo a todas las personas para tener una buena salud mental y salud emocional, que son todos los días mover los pies, mover las manos y mover la boca. Esto quiere decir que todos los días hay que caminar, hay que moverse, hay que hacer algo de actividad, que todos los días hay que mover las manos, es decir, hay que hacer algo táctico, tocar, mover, coger, escribir, leer, mover, no estar como activo, y todos los días hay que mover la boca en el sentido que todos los días hay que hablar con alguien y hay que relacionarse con alguien.
Y haciendo estas 3 cosas, de verdad, que es una base para empezar después a hacer más cosas por tu salud mental. Me encanta. Nadie nos lo había dicho así, me parece, para escribirlas y para llevarlas a cabo. Son cosas muy sencillas, pero que es que hay veces que igual no es vuestro caso, que sois jóvenes, que estéis muy activos, pero luego, oye, hay personas que pasan muchos días sin hablar con alguien o que no salen de casa, ¿no? Y esas 3 cosas es que son básicas para tener una buena salud mental. Pasamos, si te parece, a hablar del estrés. ¿Por qué cada vez vivimos más estresados? ¿Y cuál crees que es la principal fuente de estrés? El principal problema de la salud mental y de la salud emocional, sobre todo de la emocional, es el estrés al que estamos sometidos. Entonces, al final es una cosa que está muy conectada. ¿Por qué tenemos tanto estrés? Pues otra vez, por muchas cosas. Primero porque vivimos en la sociedad de la productividad. Y a ver si me explico. Se nos valora por lo que producimos. Y cuanto más haces, y cuanto más podcast, y cuanto más no sé qué, y cuanto más pacientes, y cuanto más trabajo, y cuanto más papeleo. Es decir, que eso es una cosa para replantearnos, que vivimos con una sobrecarga que ya nos hace vivir estresados, ¿no? Luego también es una sociedad como muy competitiva, ¿no? Estamos todo el rato comparándonos, aunque no queramos, lo decíamos antes, ¿no? En redes, y cuerpos perfectos, y personas perfectas, y vidas perfectas. ¿No sabéis que el 64% de las cosas que se comparten en redes son positividad, felicidad y vidas perfectas? Y eso no es verdad. Pero ¿qué expectativa te genera, ¿no? Entonces, hablamos, la expectativa se desajusta, ¿no? Luego, el ritmo de vida. Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Lo queremos todo para allá, todo para ahora mismo, no sabemos esperar. Esto además, no vamos a entrar mucho en profundidad en esto porque sería como demasiado complejo, pero esto lo que hiperactiva es el circuito de recompensa. Estamos con la dopamina a flor de piel, entonces esto hace que adicción a las redes, adicción a la televisión, adicción al juego, o sea que al final esa inmediatez también es un problema que nos genera estrés, ¿no? Y por último, pues la sobreestimulación es la incapacidad de vivir desconectados. Entonces, entre la sobrecarga, las expectativas, la inmediatez y la sobreestimulación, es que estamos ahí como en la cresta de la ola del estrés, que a la mínima estamos estresados con todo esto encima. Igual que nos has dado un súper truco para gestionar la ansiedad con el tema de la respiración, ¿cómo podemos empezar a gestionar mejor el estrés en nuestro día a día? ¿Hay alguna herramienta que podamos aplicar? Bueno, al final la respiración vale para todo, es decir, si estamos en un momento de mucho estrés, un ejercicio de respiración y de parar nos viene estupendamente a todos, ¿no? Pero bueno, yo os diría, lo primero, lo que os he dicho, vivimos en la sociedad de la productividad, pues lo primero es cuestionar eso, ¿no? ¿De verdad que necesitamos estar todo el día produciendo, todo el día hiperactivados? Pues a lo mejor es lo primero que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Y también, y eso muy en relación con que reevaluemos ¿dónde está el éxito? ¿Qué es para nosotros tener éxito? Porque si lo que vamos a hacer es estar toda la vida trabajando como locos para que el éxito sea vivir en un pueblecito en la montaña, pues chico, márchate ya y vive una vida tranquila desde mucho antes, ¿no? Luego otra cosa importante también para bajar el estrés es aceptar que no todo depende de nosotros, ¿no? Que muchas veces nos cargamos con las necesidades de otros. Oye, que está bien, pero yo hay una frase que utilizo mucho que es: la urgencia de los demás no es mi urgencia. Corre, espera que calma, que no va a pasar nada, ¿no? Y luego hay 2 cosas ya que yo también procuro recomendar mucho. Uno es el descanso activo, es decir, cuando uno descansa tiene que descansar de verdad. No puede uno en la oficina descansar y tomarse el café en la misma oficina o mientras descanso estoy aprovechando para mirar un email. No, si descansas, desconecta, fundamental. Y la otra y última es priorizar nuestro autocuidado, que a veces se nos olvida. Tan rápido que vamos, estamos tan entusiasmados haciendo cosas, bueno, me quedo trabajando hasta las 12, luego hago no sé qué, luego cuido a mis hijos. Si no te das un poco de prioridad, no vas a poder sostener la salud emocional en el largo plazo. ¿Y de qué forma gestionas tú esto en tu día a día? ¿Qué forma tienes tú de desconectar? ¿Tienes algún tiempo en el día dedicado a eso? Pues mira, yo fundamentalmente hago 2 cosas. Una, hago deporte, que ya he hablado de él. A mí me gusta hacer deporte y procuro todos los días, o bien a primera hora o bien a última hora, hacer algo de deporte. Y eso me parece que es muy importante. Y si es deporte como el del que hemos dicho antes, ¿no? Correr, andar o deporte de fuerza, o un deporte dirigido, ¿no? Un entrenador, un lo que sea, ¿no? Pues eso hace que te enfoques. Entonces desconectas. Entonces, por un lado, yo practico deporte. Y por otro lado, yo sí que practico la desconexión digital. Es decir, hay un momento en el que yo ya no miro más el teléfono, ya no miro más las cosas de trabajo. Y a partir de ahí, sobre todo a última hora del día, lo que hago es que me voy desconectando progresivamente y separándome del estrés. A mí cuando alguien te manda un email a las 11 de la noche, que lo que parece que transmite la sensación de que trabaja mucho, pues a mí lo que me transmite la sensación es que está muy desordenado, que ha tenido todo el día para mandar un correo y no hay que mandarlo a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, bueno,
salvando las distancias, ¿no? Porque igual alguien nos escucha, está muy estresado y tiene que mandar correos a esas horas, siempre se puede programar para el día siguiente o llegar a un momento que dices que no, que se acabó. Y yo hago esas dos cosas, deporte y saber desconectar. Vimos un reel tuyo sobre música y salud emocional. ¿Nos puedes explicar un poco? Mira, pues esto fue porque leí un artículo precisamente que hablaba de los beneficios, se llamaba Music for the Brain o Music in the Brain, o el impacto de la música en el cerebro. Y la verdad es que me pareció, lo leí con atención y me pareció súper interesante porque la música tiene efectos beneficiosos en el cerebro a varios niveles. Por lo pronto, depende del tipo de música, ¿no? Pero, por ejemplo, la música relajante, la música tranquila, sabemos que baja el cortisol y que por lo tanto reduce el estrés. Entonces ya, primer punto, nos hace estar más tranquilos. Y luego otra cosa muy interesante es que las melodías suaves y tranquilas también, por ejemplo, nos ayudan a concentrarnos. Nos evaden de ruidos y de picos de ruido que nos pueden despistar o distraer, y lo que hace es ayudarnos a enfocarnos, ¿no? Entonces, pues la música tiene ese efecto beneficioso. A ver, tampoco es que nos vaya a curar un trastorno mental, pero sí que es cierto, pues hay toda una técnica de terapia que es la musicoterapia, que es utilizar la música para regular ciertas emociones y ciertas cuestiones emocionales, o sea que sin ninguna duda. Por eso hice el reel, porque me pareció una cosa muy sencilla que cualquiera puede hacer y que estamos infraestimando el poder de escuchar una buena melodía, una buena música. Y luego aparte que fomenta el contacto social. Si te vas a un concierto o escuchas música con alguien, pues también de alguna manera estás compartiendo una actividad, ¿no? Otra frase que leímos en tu Instagram era: las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que mejor se adaptan al entorno. Y nos gustaría hablar un poco de esto, cómo podemos afrontar mejor los continuos cambios que tiene la vida y ser un poco más resilientes, por así decirlo. Bueno, la leísteis en mi perfil, está muy bien, esa frase es de Darwin, no vamos apuntándonos un tanto que no nos corresponde, pero es así, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Es verdad, mira, cuando se habla de resiliencia, ¿no?, de las personas resilientes que tienen esa capacidad como para reponerse frente a las circunstancias difíciles, que eso es exactamente la resiliencia, a lo que hace referencia a la hora de aterrizarlo es a la forma en la que afrontamos las cosas, ¿no? La resiliencia es como el concepto y el afrontamiento es como la herramienta que tenemos. Y el afrontamiento es una palabra con mayúsculas, ¿eh? Yo esto lo utilizo mucho en consulta, sobre todo cuando atiendo a personas que conviven con enfermedades graves, de cómo afrontar el día a día cuando alguien tiene una enfermedad grave, pero bueno, que yo lo utilizo así en consulta porque es lo que hago en el hospital, pero que nos vale para el día a día, ¿no? Y el afrontamiento es ese proceso que ponemos en marcha las personas cuando tenemos que resolver una situación difícil. Y es súper interesante porque dentro del afrontamiento lo que hacemos es activar diferentes estrategias de afrontamiento en función de lo que nos ocurre. Y hay algunas que son tremendamente adaptativas y que nos ayudan a afrontar, digamos, bien las cosas, y otras que son muy desadaptativas y que nos hacen afrontar mal las cosas. Entonces, esto nos daría para una sesión mucho más larga, pero es verdad que a veces nos pasa algo malo y ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa, no salimos. Error. El aislamiento social es una estrategia de afrontamiento que nos hace ir para atrás, no resolver los problemas. Es mucho mejor neutralizarlo, por ejemplo, con el contacto social. Vamos a hablar con alguien que nos consuele o que nos dé una visión diferente, ¿no? Entonces, la manera de ser más resilientes es tratando de activar estrategias de afrontamiento que nos ayuden a resolver los problemas en lugar de hacer, como se dice popularmente, una bola más grande de ellos, ¿no? Es una cosa muy interesante. ¿Y alguna otra forma así positiva que mencionabas de afrontamiento? Hemos visto el aislamiento social mal. ¿Alguna otra que...? Bueno, es que hay un montón, ¿no? Fíjate, un punto de partida del afrontamiento, para entenderlo bien, es que cuando tenemos una circunstancia difícil, tenemos dos opciones. Si podemos resolverla, hay que resolverla. Y si no podemos resolverla, tenemos que resolvernos nosotros. Es decir, tenemos que ser capaces de convivir con ello, ¿no? Entonces, las estrategias de afrontamiento, hay unas que se enfocan en resolver los problemas y otras que se enfocan en resolver nuestras propias emociones frente a los problemas. No es lo mismo, por ejemplo, imaginaos, ¿no?, que tener un roce con el coche, un golpe pequeño con el coche, o que tener una enfermedad grave. Entonces, claro, hay que afrontar tanto lo que ha pasado con el coche, ¿no? Pues, oye, vamos a ver cómo resuelve, como el enfado, la ira y tal, las emociones que nos genera. Pues tenemos que saber afrontar las dos vertientes. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad grave, también hay que saber afrontar la enfermedad, pero también tenemos que saber afrontar la emoción que nos genera, que es mucho más intensa que la que nos ha generado, por ejemplo, tener un roce con el coche. Entonces, hay muchísimas. Es que eso, de verdad, pues está... A veces hacemos negación, a veces hacemos desconexión conductual, es decir, claudicamos frente a los problemas, y ahí lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, buscar significado,
hay una estrategia muy útil que se llama el locus de control interno, que lo que nos dice es que sintamos la sensación de que nosotros tenemos que llevar las riendas de lo que ocurre. Eso no quiere decir que podamos controlarlo todo, pero que tengamos la actitud de lo que yo pueda controlar, lo voy a controlar, ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante, podríamos decir alguna más, pero la idea es que tengamos en mente que cuando hay un problema hay que intentar resolverlo. Si no podemos, la mejor manera de afrontarlo es adaptarnos nosotros y ser capaces de convivir con ese problema de la mejor forma posible. Y, por ejemplo, ir buscando, para ser más resilientes, pequeños retos, pequeños problemas en el día a día para ir adaptándonos, ¿cómo decirlo?, hacernos mejores en esta resolución de problemas, ir buscando incomodidad voluntaria, por así decirlo. Bueno, no sé si es exactamente incomodidad voluntaria, retarnos a nosotros mismos. Bueno, pues es una forma de entrenarnos. Yo lo que creo que has dicho muy interesante lo que decías es lo de los pequeños retos, ¿no? O sea, una de las cosas que más desajusta las expectativas de las personas es cuando se las ponen demasiado elevadas. Entonces, a veces si quieres, no sé decirte, venga, voy a... correr una maratón. Por ejemplo, o voy a cuidarme, yo estaba también pensando en el deporte, no voy a perder no sé cuánto peso y hacer no sé cuánto ejercicio. Pues claro, pues que si no. O sea, quiero que hay que ponerse objetivos pequeños, alcanzables y ajustados a lo que uno puede. Entonces, lo que decías de los pequeños afrontamientos, pues yo sí que lo que creo que tiene que ver es que hay que ponerse logros pequeños y que podamos ir alcanzando. Esa es la manera de afrontar las cosas a largo plazo, ¿no? O sea, pues, para construir un edificio hay que empezar pues, por el primer ladrillo, ¿no? Muy interesante, sí. Un tema que ha ido saliendo alguna vez durante la entrevista es el de las relaciones sociales en nuestra salud, ¿no? Todos sabemos que son importantes, sabemos que son positivas. Entonces, más que preguntarte cómo nos beneficia, que creo que un poco lo sabemos ya, es cómo podemos construir y mantener estas buenas relaciones sociales. Bueno, ahora se lleva mucho esta palabra o estos conceptos de las personas tóxicas, las personas vitamina. Bueno, que no, que están bien, son conceptos que lo que hacen es dar conciencia o dar entidad a cosas que todos percibimos. Alguien que es un poco tal, que es un poco desagradable, pues persona tóxica. Bueno, pues perfecto, ¿no? Entonces, básicamente, en la vida hay que aprender que tenemos que relacionarnos de las personas que nos aportan. O sea, una máxima en la vida es que las relaciones me tienen que sumar, no que restar. Y si alguien te resta, pues llega una edad en la que uno se da cuenta que lo que tiene que hacer es alejar a esa persona. No hay que dar la vida. Mira, es que si me restas y no me estás aportando nada, solo sufrimiento, ¿qué relación es esta, no? Entonces yo creo que ese es un punto importante, el tomar conciencia de que no hay que hacer tuyo los problemas de los demás y que no hay que esforzarse por alguien hasta el final si esa persona realmente no quiere estar contigo o no te está aportando, no te está aportando valor, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto es una cosa que a mí también ocurre mucho veo mucho en consulta, ¿no? La gente que tiene una mala relación de pareja o no se va bien y aluden a esta frase de pero es que le quiero, pero es que la quiero, es que yo noto que todavía le quiero. Y yo ya ahí sí que soy muy claro, para que una relación funcione, quererse no es suficiente. Es necesario, porque si no hay amor y uno no se quiere, pues vamos mal. Pero no es lo único. ¿Cuántas personas rompen queriendo mucho a la otra persona? Pero es que eso no solo es eso. Hay otras 3 cosas que tienen que pasar cuando hay una buena relación de pareja, que es que tiene que haber respeto. El respeto tiene que estar siempre presente en una pareja, muchas veces se pierde y uno no se da cuenta. La admiración, o sea, si tú de verdad quieres a alguien, tienes que admirarla y a esa persona y cada día pensar, oye, lo que me aporta, qué bien hace esto, qué bien hace lo otro. Y luego que en la relación se saque lo mejor de cada uno. O sea, que tú trates de sacar lo mejor de la otra persona y la otra persona trate de sacar lo mejor de ti o tú estés intentando dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, amor, por supuesto, querernos y luego respeto, admiración y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y esto, evidentemente, tiene que acompañarse de la idea de que las relaciones hay que cuidarlas cada día. A veces, en el vorágine del día a día es muy fácil enfadarse, esto está mal, esto está allí, esto está aquí, pero no es tan común decir, oye, qué bien has puesto esto, o este papel qué bien lo has ordenado, ¿no? Entonces no nos olvidemos que a veces son como plantas, ¿no? Las relaciones hay que ir todos los días cuidándolas un poco para que no se marchiten o para que no se estropeen. Y reforzar estas cosas positivas que hace tu pareja, en vez de tanta queja, fijarnos más en lo bueno. Exactamente. Mira, es una cosa que nos pasa mucho en medicina, por ejemplo, nos pasa mucho que funcionamos en lo que se llama el reflejo de corrección. Es decir, vemos enfermedades o cosas que están mal y lo que hacemos es curarlas, lo que hacemos es corregirlas. Y esto pasa en medicina o pasa en educación. Tú ves a un niño que hace algo mal y le enseñas a hacerlo bien. Y el reflejo de corrección no está mal, pero también hay que acompañarlo del refuerzo de las fortalezas. ¿Qué es eso? ¿No? El valorar los logros, porque es que si no, estás todo el rato regañando a la gente por lo que hace mal y no valoras lo que hace bien, que suele ser la mayoría. Entonces, si una persona hace el 80% de las cosas bien y el 20% mal, y tú solamente le señalas lo que hace mal,
pues generas una sensación de interacción muy desagradable. Entonces, efectivamente, eso es, hay que valorar también los logros que se consiguen, y eso en una pareja es fundamental. En este sentido, una frase que hemos leído en tus redes sociales: es mejor ser feliz que tener razón. Bueno, es una frase que procuro que sea mi leitmotiv de cada día. Me parece que es fundamental. Eso también se aprende con el tiempo, ¿no? Es que a veces nos enzarzamos en unas peleas y seguimos y no damos nuestro brazo al torcer, aunque se genere una sensación desagradable solo por llevarnos la razón, ¿no? Y a veces dice uno, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena la bronca, el discutir, el no sé qué, el que todo el mundo se quede enfadado por llevarte la razón? Pues yo opino que no. Esta frase, cuando la digo en otros ámbitos o incluso en redes, pues hay algunos comentarios de la gente, es que si no me tengo la razón no soy feliz. Y digo, bueno, pues tienes razón, oye, esto cada uno que aplique la frase como quiera, pero plantéate si de verdad merece la pena. Claro, depende con quién. Igual alguien que no te importa o alguien que ves por la calle y dice, mira, pues tengo razón, o con tu jefe tienes que tener razón, pero con una persona que quieres, que te llevas bien, ¿de verdad merece la pena que la relación se deteriore o haya un momento de malestar solo por tener la razón? Yo creo que es una cosa al menos a plantearse. Yo también lo pienso, como tú. No siempre es fácil, porque ceder cuando uno cree que tiene razón no es sencillo, pero cuando dice, pero merece la pena. Venga, pues ya está, no pasa nada, pues te doy la razón o lo dejamos aquí. Lo que quiero es que estemos bien. Claro. Esta frase la hemos sacado porque a mí me parece un frasote increíble, porque a mí me ha pasado muchas veces que te lías a discutir y te centras en eso, en querer tener razón, e incluso cuando parece que la has tenido, aunque bueno, igual cada uno se va pensando que ha tenido razón, luego te quedas diciendo, ostras, es que me hubiera gustado no haber ganado esa discusión. Te quedas peor, incluso teniendo la razón, ¿sabes? Entonces, yo por eso la quería sacar porque me gusta mucho. Sí, y luego esto te lleva a otra reflexión. ¿Qué es la razón? Es que cada uno mira con las gafas que tiene o no, con los ojos que tiene. Entonces, lo que para mí puede tener la razón, a lo mejor para ti no. Y de repente estamos discutiendo por algo, ¿no? Entonces, a veces están las posiciones y detrás de las posiciones lo que hay son las percepciones de cada uno, ¿no? Imagínate que estamos aquí en esta habitación y de repente cojo y abro la puerta. Y dices, tío, ¿qué haces? Que no, cierra la puerta. Y tú, no, abre la puerta, cierra la puerta. Pues es que quiero que esté abierta. Entonces le dice, oye, ¿por qué quieres que esté la puerta abierta? Y dice, no, porque veo el ambiente muy cargado. Y dice, joder, ¿y tú por qué la quieres cerrada? Porque tengo frío. Oye, ¿y si abrimos esa otra que no da a ningún sitio y no va a entrar frío y descargamos el ambiente? Pues es verdad, e incluso hemos podido los dos tener razón, ¿no? Con lo cual muchas veces es que la razón depende, o la verdad depende del prisma que tiene cada uno. Entonces, por eso es mejor hablar. Yo ya estoy en la vida en una fase que intento preguntar antes de decir cosas. Probablemente alguien te dice algo, oye, que no sé qué, le digo, ¿cómo que no sé qué? Y digo, oye, ¿por qué me dices, oye, que no sé qué? ¿Por qué me señalas eso? ¿Qué pasa? No, mira, pues es que esto a mí no me gusta. Oye, pues qué bien que me hayas preguntado, ¿no? Claro. Entonces, creo que es una buena manera de tener una buena interacción, una buena comunicación con los demás. Pues sí. Y todo lo contrario a discutir, los abrazos, el contacto físico, ¿cómo reducen el estrés? ¿Cómo nos ayudan? Pues eso también hay algunos estudios, no hemos hablado antes de la oxitocina cuando jugábamos, cuando estábamos con gente, que hablan de que efectivamente que abrazarse reduce el estrés y aumenta la oxitocina y por tanto mejora la sensación de bienestar, ¿no? Dicen los estudiosos de esto que son los abrazos de más de 20 segundos. O sea que hay que darse un abrazo de verdad largo para que nuestra oxitocina se libere, la hormona, ¿no? Esta que tiene que ver con el contacto social, y que ahí es donde se genera la sensación de bienestar. Pero bueno, yo creo que es una pregunta sencilla. Si alguien está mal y recibe un abrazo, pues evidentemente se siente mejor, ¿no? Esto es una pregunta que se puede hacer cada uno. ¿Cómo te sientes cuando estás mal y alguien te da un abrazo? ¿O por qué cuando ves a alguien mal te sale casi de forma natural darle un abrazo, ¿no? O sea, que es que eso es una cosa muy instintiva como especie, ¿no? Entonces, sin duda, un abrazo en el momento concreto y aceptado por la otra persona, pues lógicamente tiene un efecto muy positivo a nivel emocional. Estamos hablando de la importancia de las relaciones sociales para nuestra salud y nuestra salud mental. Hay una relación muy importante y de la que no se habla tanto, que es la que tenemos con nosotros mismos. Ya casi no pasamos tiempo solos porque tenemos el móvil, porque tenemos distracciones. ¿Qué herramientas podemos utilizar o qué consejos nos darías para aumentar esta introspección, este trabajo interior? Pues mira, hay dos cosas que yo recomiendo a las personas, sobre todo para cuidarse, porque la persona con las que más hablamos a lo largo del día es con nosotros mismos. Hay quien lo hace en voz alta, hay quien lo hace en voz baja, pero estamos todo el día, ¿no? Entonces, hay personas que son muy negativas y tienen un lenguaje muy catastrofista consigo mismos, ¿no? Se hablan mal, otra vez mal, y fíjate, y otra vez te has equivocado, y por qué lo has hecho así, la culpa es tuya, ¿no? Y eso es demoledor para la salud emocional, ¿no? Para la salud mental en general. Entonces, hay una cosa que se llama el lenguaje interno positivo, que consiste precisamente en eso, en hablarte, en hacer el ejercicio consciente de hablarte con cariño.
Yo a veces le digo a las personas, digo, háblate como si hablaras a otra persona. Háblale como si hablaras a alguien que quieres. Que no le hablas así con esa dureza, ¿no? A veces nos hablamos de forma más dura de lo que hablamos a los demás, sobre todo eso, las personas muy autocríticas o muy catastrofistas. Entonces ese es el primer punto, un lenguaje interno positivo. Y el segundo es uno que es una herramienta que se llama el diario de gratitud, que es, al final del día, escribe las cosas que has hecho bien, escribe las cosas que te han ido bien. En lugar de meterte en la cama con las preocupaciones, que también puedes pensar un poco en las preocupaciones, pero oye, escribe las cosas positivas, ¿no? Y todas estas cosas pues, nos ayudan al final a tener una mejor relación con nosotros mismos. Esto último del diario me encanta, nosotros lo intentamos practicar. Y hemos mencionado durante toda la entrevista las redes sociales. ¿Cuál es la relación entre las redes sociales y nuestra salud emocional? Bueno, generalizar no se puede, o sea que yo ni siquiera creo que haya que demonizar, ¿no? Que la pregunta es ¿cuál es la relación? Pues las redes sociales son una herramienta estupenda para conectarse, para entretenerse, para tener ocio, pero ojo, como casi todo, utilizado con moderación, ¿no? Entonces, al final depende del uso que le demos, de la responsabilidad y de cómo las estemos utilizando. Sabemos que generan un ocio que entretiene, donde además puedes buscar cosas interesantes en redes, puedes conectarte con otras personas en redes, lo cual es muy positivo, pero yo creo que hay dos problemas con las redes sociales que son el sobreuso, el utilizarlas demasiado tiempo y la sobreexposición, el exponer demasiado nuestras vidas, ¿no? Que al final estamos perdiendo ya no solamente la privacidad, es que estamos perdiendo casi la intimidad, ¿no? Entonces creo que bien utilizadas muy bien, pero en exceso y sobreexponiéndonos, pues es donde están viniendo algunos problemas de adicciones a redes sociales o de bullying o de encontrarnos con algunas cosas pues que no era lo que esperábamos de las redes, ¿no? Antes, cuando hablábamos de las redes sociales, salía el concepto de comparación, éxito e incluso felicidad. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que la felicidad es algo que debamos perseguir? Y más concretamente, para ti, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad, algo que debemos perseguir, hombre, creo que la aspiración a sentirnos felices es interesante, creo que está bien planteada, lo que pasa es que la felicidad pues es casi un imposible de definir, ¿no? La definen muchísimos autores, filósofos, escritores y pensadores. Probablemente la felicidad como constante no exista, de estar siempre feliz es imposible, pero momentos de felicidad, o sea, buscar la felicidad como momentos puntuales de bienestar, donde uno está tranquilo, donde uno se siente realizado, donde uno se encuentra bien, sí que es posible alcanzarlos, ¿no? Yo creo que la mejor manera es entenderla como algo puntual o momentos donde uno toca la felicidad y luego pues eso no es un estado sostenible porque en la vida hay muchas circunstancias que nos restan ese bienestar, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Por entenderla de esa forma. ¿Y qué hábitos o qué situaciones crees que pueden aumentar nuestra felicidad? Bueno, pues muy parecido a lo que hemos hablado de, ¿no? Con la salud emocional y con el bienestar. Creo que tener buenas relaciones sociales es fundamental. Creo que el cuidarnos a nosotros mismos a nivel emocional y a nivel físico también, ¿no? A mí me gusta siempre pensar que hay como 3 esferas de la vida en la que uno tiene que intentar estar bien para ser feliz, que es en la relación que tiene con el entorno, con los demás, con el día a día, con el trabajo, tal, la relación que tiene con uno mismo y la relación que tiene con el universo, es decir, con la forma en la que está uno en la vida, ¿no? Y cuando uno es capaz de mantener el equilibrio, que no siempre es la perfección, sino el equilibrio entre estas 3 áreas, se acerca a un estado de bastante felicidad, ¿no? De encontrarse bastante realizado y con un propósito más o menos cubierto. El otro día una chica en redes sociales nos preguntaba si conocíamos algún libro sobre salud mental concretamente que le pudiéramos recomendar. Y nos supo fatal porque la verdad es que no habíamos leído ninguno como para poder recomendárselo. Entonces te queríamos preguntar qué libro podemos recomendar la siguiente vez que nos pregunten y que podamos leer nosotros también, claro. Bueno, hay muchos libros, eso lo ya cada uno. Si hubierais preguntado un poquito antes, casi podría recomendaros el mío, que estoy con él, que lo estoy escribiendo y lo tengo bastante cerca de publicarse. Cerca aquí y cerca con las editoriales pueden ser 8 o 9 meses, pero bueno, bastante cerca de publicarse. Pero bueno, hay algunos libros que no están mal. Por ejemplo, hay un libro que se llama La trampa de la felicidad, de Russ Harris, que está muy bien porque habla de la terapia de aceptación y compromiso, de cómo podemos entendernos mejor, aceptarnos mejor y gestionar mejor el estrés. Es un libro que está muy bien. Hay un libro de un psicólogo español, Rafael Santandreu, que el libro se llama El arte de no amargarse la vida, que va también mucho de cómo cambiar los pensamientos, ¿no? Basado un poco en la terapia cognitivo-conductual, cómo cuando uno tiene un pensamiento negativo que le hace funcionar de manera negativa, cómo puede reconvertirlo en un pensamiento un poquito más positivo.
Hay un libro de una compañera psiquiatra y amiga que se llama Rosa Molina, que se llama Una mente con mucho cuerpo, que no me salía el título, que habla desde la perspectiva de la neurociencia, la conexión entre el cuerpo y la mente y cómo podemos tener una mejor salud emocional. Y luego hay un clásico, que yo creo que es un clásico imprescindible, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que habla de resiliencia, habla de salud mental y habla eso de la búsqueda de propósito en la vida, ¿no? Entonces yo creo que son libros, bueno, hay muchos más, pero bueno, por deciros alguno que a mí me ha aportado mucho y que siempre, bueno, pues una lectura recomendable, ¿no? Muchas gracias, pues los leeremos y estaremos atentos a cuando salga el tuyo, que también nos encantará leerlo. Pues esto que os he contado del afrontamiento, por eso digo, se puede profundizar mucho más porque hay profundizo bastante en qué estrategias de afrontamiento podemos aplicar en el día a día para resolver los problemas y nuestras propias emociones. Hay un tema que ha ido saliendo un poco a lo largo de la entrevista, pero que no hemos profundizado en él y creo que podríamos hablar porque tiene mucha importancia en nuestra salud mental y en nuestra salud en general, que es el de la búsqueda de propósito, búsqueda de sentido, que además viene muy al hilo de este último autor que habías mencionado, Viktor Frankl. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo podemos avanzar hacia encontrar ese propósito o si quieres enfocarlo, por qué relevancia tiene esto en nuestra salud mental? Bueno, es importante porque cuando uno no tiene propósito, lo que pasa es que vive en la incertidumbre, ¿no? Y al final no sabe muy bien hacia dónde va o va un poco a remolque de lo que la vida le va colocando. Entonces, en general, y podemos pensar para nuestra vida o para un trabajo o para un proyecto, uno tiene que saber la dirección hacia la que va, porque entonces es mucho más fácil ir construyendo para allá, porque si de repente uno quiere hacer una cosa, empieza a construir para una cosa, de repente no quiere y cambia y hace otra, y de repente no quiere y hace otra, al final siente como que no está consiguiendo nada en la vida, ¿no? Entonces, es bueno hacer un ejercicio, ¿no? Cuando uno tiene ya una cierta edad y quiere plantearse hacia dónde va su vida, de, oye, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Y te pones ahí el objetivo para uno ir construyendo poquito a poco hacia allá. Claro, lógicamente todo esto dentro de unas perspectivas realistas, ¿no? Quiero ser el rey de España o quiero ser Cristiano Ronaldo, pues si uno no tiene las actitudes lo tiene complicado, ¿no? Pero yo creo que el tener un propósito lo que nos ayuda es que a que nuestras expectativas estén más ajustadas con lo que queremos conseguir, y eso es que es súper importante. O sea, en esta vida de verdad no os imagináis la cantidad de problemas reales que hay por culpa del desajuste de expectativas vitales, porque uno le va saltando el propósito en función de lo que le parece, de lo que oye, de las redes, del estímulo. Claro, cuando un propósito está muy alto, cuando una expectativa está muy alta y la realidad es la que es, ahí es donde aparece la frustración, donde tenemos el verdadero problema, ¿no? Entonces, creo que hacer un ejercicio de autorreflexión y de autoevaluación para ver qué propósito tiene uno, qué quiere hacer en su vida, es súper útil. Y ya a lo mejor en su vida suena como muy ambicioso, pero incluso las pequeñas cosas que nos planteamos en el día a día, queremos hacer un podcast, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué queremos conseguir? ¿A dónde queremos ir? ¿No? Que hay gente que dice, pues voy a coger una cámara y me pongo a grabar. Pues oye, ¿qué finalidad tienes? ¿No? O cualquier otra cosa, ¿no? Quiero estar mejor de salud. Y dice, no, pues un día me voy al gimnasio, otro día camino. No. Pues oye, si quieres, ponte un objetivo de salud y construye un plan para llegar hasta él, ¿no? Entonces yo creo que los propósitos a gran escala y a pequeña escala son muy importantes porque nos sacan de la incertidumbre y eso redunda en una buena salud emocional y salud mental. Pues muy interesante esto último, me ha gustado esa pregunta. Y vamos con la última, ¿no? Claro. Si las personas que nos están escuchando se tuvieran que quedar con 3 ideas principales de este episodio, ¿cuáles querrías que fueran? Pues mira, la primera, que es como hemos arrancado, que la salud mental y la salud emocional, aunque no son lo mismo, pero la salud mental y la salud emocional son tan importantes como la salud física. Esa me parece una idea súper importante, una idea para quedarnos. La segunda es que pequeñas acciones que hacemos en el día a día tienen mucho impacto en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Alimentación, actividad física, respiración, relaciones sociales, hacer un poco de meditación. O sea, pequeñas cosas que se pueden hacer que no llevan mucho tiempo y que son sencillas, tienen un impacto muy importante, ¿no? Y luego la última, en relación con el propósito y con lo que hemos estado hablando de las expectativas, pues que la vida va de saber ajustar expectativas y de saber afrontar, que he dicho que es una palabra con mayúsculas, aquellas dificultades que se nos ponen por delante, ¿no? Y que al final tenemos que afrontarlas desde los recursos personales que tenemos. Entonces yo creo que eso es un buen mensaje. A veces no todo depende de nosotros, pero aquello que dependa de nosotros es importante que nosotros lo afrontemos de la mejor forma posible.
Muchas Genial. gracias. Ha quedado una entrevista fantástica. Sí. Dejaremos en la descripción del vídeo las redes sociales del Dr. Mora para que veáis que tiene una forma de divulgar que a nosotros nos gustó mucho, nos llegó y por eso estamos teniendo esta entrevista aquí. También, bueno, claro, estaremos en contacto para el tema del libro. Muy bien, sí, ya os diré. Entonces ya nos dirás y lo comunicaremos, que seguro que la gente lo querrá leer. Y una vez más, gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Nos vemos la semana que viene. Con otro episodio. Adiós.